Hola Ana, bueno, espero estés bien, como ya sabrás soy Susana y bueno, ahorita voy a proceder a responder las preguntas del parcial. Bueno, para que sepas que de vez en cuando voy a estar viendo aquí las notas para ver si me falta algo y también para saber, para revisar las anotaciones que hice en las actividades 8 y 9. Bueno, sin más preámbulo, hablaban primero de establecer las diferencias entre la traducción tradicional y la traducción audiovisual. Bueno, yo me basé en una cuestión del objetivo y del uso de la tecnología. Sobre el objetivo, hablaba de que la traducción convencional se debe transmitir el mensaje del idioma original al idioma meta, manteniendo el registro y el estilo y también cualquier otra particularidad que esté presente en el encargo de traducción. Mientras que en la traducción audiovisual debes traducir un guión y debes traducirlo de manera natural y de manera coherente para no crear confusión en el público meta. En el caso del uso de la tecnología, en la traducción convencional, generalmente se utilizan bases de datos, se utilizan diccionarios, se utilizan enciclopedias, se utilizan tesauros para investigar más sobre la terminología dependiendo del tipo de traducción que vayas a hacer, sea legal, sea literaria. Y bueno, en el caso de la traducción audiovisual, utilizamos un software especializado para, ya sea para el fin de subtitular o bien para el fin de doblar. Me lleva a la segunda pregunta, que eran los tipos de traducción audiovisual. Y bueno, ya mencioné subtitulaje, está doblaje, está el voiceover y está la narración. La pregunta 3 hablaba sobre qué era la temporización. Y bueno, temporizar representa controlar el momento en el que va a aparecer un subtítulo de acuerdo a la línea de guión en que se traduzca y de acuerdo también a la velocidad a la que hablan los personajes. Un ejemplo de eso es cuando se escribe un sintagma preposicional. Se debe incluir la preposición y el resto del sintagma en una misma línea de traducción para mantener la coherencia. En caso de que era la segmentación, se definen como técnicas utilizadas para subdividir el subtítulo y que se utilizan para garantizar una lectura rápida y natural del texto. Eso también va a depender de la cantidad de caracteres que te permita. Relación entre sí, los localismos, los regionalismos y el español neutro, era la pregunta 5. Bueno, los localismos son palabras o expresiones propias de una área específica. En este caso tenía el ejemplo de que en Guárico se le llama paisano al amigo o bien paisa. En Guárico se utiliza el término camarada al amigo, y en Barinas se utiliza el término paisano o paisa también. En el caso de los venezolanismos, son palabras utilizadas exclusivamente en Venezuela y que algunos de los ejemplos que encontré y que también los discutimos en nuestro foro eran el caso de matar un tigre y caerse a palos. En el caso del español neutro, es una variante del español utilizada en traducciones y doblajes para eliminar rasgos fonológicos regionales y lograr un contexto de español que sea claro y conciso. Y esto para eliminar posibles confusiones entre diversas regiones de Hispanoamérica en este caso. Por dos ejemplos que encontré sería utilizar ya sea la diferencia entre carro o coche, o también la diferencia entre refrigerador y nevera, y bueno, también la diferencia entre hablar adicionalmente entre poseta o retrete, que sería en español neutro. Los tres son importantes debido a que nos permiten crear una conciencia sobre las particularidades del español en territorio tan extenso como es Latinoamérica, y que a partir de esos conocimientos nos ayudan a ofrecer un producto más adecuado a la audiencia para la cual vamos a hacer la traducción. La relación que encontré entre los tres es que todos ellos nos ayudan a ver las distintas sutilezas que tiene cada región o cada país, y cuáles son las terminologías que se deberían utilizar y cuáles son las que realmente se usan en el idioma hablado.
por ejemplo. La pregunta 6 hablaba de buscar 4 vicios del lenguaje y explicarlos brevemente. Okay, yo he encontrado la monotonía, que hablaba de la carencia de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación determinada. Bueno, un ejemplo de esto siempre es el caso de las personas utilizando el término vaina para referirse a cualquier objeto. Y eso puede crear ambigüedad en el lenguaje, porque uno no sabe a cuál objeto el hablante se está refiriendo. Luego está el caso del laísmo, que es el uso errado y abusivo de la preposición a, como es en el caso de la frase de acuerdo a, y que se considera incorrecto y cuya versión correcta sería de acuerdo con. En el caso del idiotismo se habla contra las reglas ordinarias de la gramática, pero cuyo uso es propio de la lengua, como sucede en el caso de déjeme que le diga en vez de déjeme decirle. Luego el último que tenía era el solecismo, que consiste en una falta de sintaxis y que es un error cometido debido generalmente a la exactitud de cada lengua. Ejemplo, la diferencia entre entrar las sillas o meter las sillas. El uso correcto sería meter las sillas, pero mucha gente dice el caso previamente dicho. Luego viene la pregunta 7, que hablaba de definir brevemente el préstamo y el calco e incluir 2 ejemplos de cada uno. El préstamo lingüístico son palabras extranjeras que han sido adaptadas a la lengua de un hablante, ya sea por razones históricas, por accidentes geográficos o bien por bilingüismo. En este caso tenemos, o bien por influencia cultural. En este caso tenemos el ejemplo de hemorragia, que es un helenismo y que viene de hemos, que significa sangre, y de regnumi, que significa romper. Y el otro ejemplo sería cóndor, que es un americanismo, que viene de la palabra puntur, que significa una especie de buitres. En el caso del calco, es una adaptación de un significado extranjero a una palabra ya existente en una lengua, como es el caso del happy hour y la hora feliz, que tienen un mismo significado tanto en inglés como en español. Y el caso de ratón. Uno bien puede hablar de ratón como el animal, o bien ratón del dispositivo que uno utiliza para mover el cursor de la computadora. En la pregunta 8 venían los ejercicios, que hablaba de indicar los errores. En la primera oración hablaba de me comí 6 toblerones. El único error que encontré hablaba de la pluralización del nombre de la marca, debido a que, bueno, al ser una marca debería de guardar el nombre original en singular, así que no diría 6 toblerones, sino me comí 6 toblerones. Ya la cantidad te dice que es más de uno. En la oración 2 decía gané 4 premios Grammy. El error está en la P minúscula, lo cambiaría por una P mayúscula, ya que se considera una traducción del término Grammy Award, y se traduce premios con P mayúscula. La oración 3, decía Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos premios Oscars. Aparece el mismo error que en Grammy. Se cambiaría la P minúscula por una P mayúscula, y Oscars quitaría la S al final, porque sucede el mismo error que en toblerones. Es un nombre propio, y es en este caso el nombre de un premio, y debe mantenerse el término. Sin embargo, se coloca el acento, ya que está adaptado al español como nombre. En el caso de Múnich y Manchester, es el caso de la adaptación de palabras extranjeras. En este caso son nombres de 2 ciudades, y en el caso de Múnich agregaría un acento a la U, y en el caso de Manchester un acento a la A. En la oración 6, en la frase 6, 100 años de soledad, la habría escrito en cursivas, y
habría cambiado la A mayúscula en años por una A minúscula y también la S mayúscula por una S minúscula y solamente habría dejado la única mayúscula en la C de 100. En el caso de The Notebook, el único problema que encontré es que no estaba escrito en cursiva, y en el caso de la oración 8 en inglés, los días de la semana y los meses se escriben en minúscula en inglés. Habría colocado una coma entre inglés y los para denotar una pausa entre el signama preposicional y el resto de la oración. Lo mismo sucede en la oración 9, que habría sido en inglés, los idiomas se escriben en mayúscula. Habría también colocado una coma entre inglés y los. Y en la oración 10, Christmas se escribe en minúscula, habría escrito Christmas en cursiva, solo el término Christmas. La oración, la actividad 9 hablaba de redondas o cursivas, hablaban de los letreros en subtítulos. Ellos van en redonda y van en mayúscula. Las voces de radio, teléfonos, televisores y parlantes, debido a que el personaje no se encuentra presente en pantalla, se escribe la traducción en cursiva. Las palabras extranjeras frecuentes, como es el caso de spa, se escriben en redonda, y lo que son nombres de construcciones o lugares como Champs-Élysées y el Empire State, que son ambas edificaciones, se escribiría también en redondas. En el caso de Grammy y Oscar, son nombres de premiaciones, también se escriben en redondas. Y bueno, en el caso de los parlamentos de un personaje no, ellos se escribirían en cursiva. La pregunta 10, que hablaba de todas las normas ortotipográficas, es definir las 4 que hayan sido de nuestro interés. Bueno, están los puntos, punto y coma y los 2 puntos. Como sabemos, se desea llamar la atención el elemento posterior, como por ejemplo, ellos son 2 puntos, Juan, Pablo y Jorge. Y el punto y coma, o semicolon en inglés, se utilizan para separar oraciones completas que podrían verse como oraciones independientes, como por ejemplo, deberías ir al hospital, punto y coma, te ves un poco pálido, por ejemplo. El uso de cursivas se utiliza, ya hemos dicho anteriormente, para palabras extranjeras inusuales, para mantener una connotación, para voces de radio, pensamientos, canciones, y para parlamentos de un personaje, como ya dijimos, ausente en pantalla. En el caso de las redondas, se utilizan para extranjerismo frecuente y para subtítulos, nombres de animales, barcos, medios de transporte y algunas marcas. También para nombres comunes y no castellanos de accidentes geográficos. En el caso luego están los préstamos lingüísticos. El tema de los préstamos lingüísticos, que hablaba de palabras o morfemas de una lengua que fueron tomados o prestados con poca o ninguna adaptación por otra lengua, ya sea por bilingüismo o bien por influencia cultural. Y la cuarta norma ortotipográfica hablaba del uso del punto y la coma en expresiones numéricas. Esta era el punto y coma para denotar decimales, el punto o coma, perdón, para denotar decimales en la parte entera. Era una regla que yo desconocía totalmente. Creía que eso que eso variaba solamente entre inglés y español, hasta que vi que buscaban normas para hacer este uso más universal. Por otra parte, también, si el número no expresa cantidad sino tiempo, se utilizaba un espacio como separador. Eso también fue sorprendente para mí. Y el tema más interesante, que he visto a lo largo de estas 6 semanas fue el caso de los préstamos lingüísticos y de los falsos amigos, en el que, si uno lo piensa un poquito, al momento de investigar sobre estos tópicos, es posible denotar las interconexiones entre diversas lenguas, y también para ver cómo se han adaptado el sistema fonético a cada una de ellas y los cambios léxico-semánticos que han tenido a lo largo del tiempo. Y
Gracias por el parcial. Realmente me gustó y fue un buen repaso general de todo lo que hemos visto en estas últimas 6 semanas y bueno, estaré pendiente para sus próximas asignaciones, profe.